Pero esta noche no, pensó Silas. Saint-Sulpice escondía sus secretos en otro lugar. Volvió la cabeza a la derecha y alargó la vista hasta el ala sur del transepto, hacia el espacio vacío que quedaba más allá de la fila de bancos, y vio el objeto que le habían descrito sus víctimas. Ahí está. Encajaba en el pavimento de granito gris, una delgada franja de metal pulido brillaba en la piedra, una línea dorada que cortaba la uniformidad del suelo de la iglesia. Aquella forma alargada tenía grabadas unas marcas graduadas, como si fuera una regla. Era un ómon, según le habían dicho, un instrumento astronómico pagano parecido a los indicadores de las horas de los relojes del sol. De todo el mundo acudían a Saint-Sulpice turistas, científicos, historiadores y no creyentes para admirar esa famosa línea, la línea rosa. Despacio Silas resiguió el camino que recorría aquella marca que se alejaba de derecha a izquierda, abriéndose delante de él en un ángulo raro, totalmente ajeno a la simetría de la iglesia, partiendo incluso en dos el altar mayor. A Silas le parecía que aquella raya era como una cicatriz que atravesara un hermoso rostro, cruzaba toda la iglesia a lo ancho y alcanzaba la esquina del transepto norte, donde se unía la base de una estructura inesperada, un colosal obelisco egipcio. Ahí la brillante línea rosa adoptaba una vertical de 90 grados y seguía su recorrido por la superficie frontal del propio obelisco, elevándose 10 metros hasta la parte superior de su remate piramidal, donde finalmente moría. La línea rosa, pensó Silas, la hermandad ha escondido la clave en la línea rosa. Poco antes, aquella misma noche, cuando le había dicho al maestro que la clave del priorato estaba oculto en el interior de Saint-Sulpice, éste se había mostrado algo escéptico. Pero cuando añadió que todos los hermanos le habían revelado su ubicación exacta, relacionándola con la línea de bronce que atravesaba Saint-Sulpice, al maestro se le iluminó la cara. Estás hablando de la línea rosa. Al momento le puso al corriente la famosa rareza arquitectónica de aquella iglesia, una tira de bronce que atravesaba el templo en un eje perfecto de norte a sur. Era una especie de gnomón, un vestigio del templo pagano que antiguamente había sido erigido en aquel lugar. Los rayos solares, al entrar por el rosetón de la fachada sur, se deslizaban por la línea cada día, indicando el paso del tiempo, de solsticio a solsticio. Aquella franja metálica se conocía con el nombre de línea rosa. Durante siglos el símbolo de la rosa se había asociado a los mapas y a la guía de las almas en la dirección correcta. La rosa de los vientos, dibujada en casi todos los mapas, indicaba los puntos cardinales y servía para marcar las direcciones de los 32 vientos obtenidas a partir de las combinaciones de norte, sur, este y oeste, representados en el interior de un círculo. Estos 32 puntos de la brújula se parecían mucho a la rosa de 32 pétalos. Hasta la fecha, el instrumento fundamental para la navegación sigue siendo la rosa náutica y la dirección norte aún se marca con una flecha o con más frecuencia con el símbolo de una flor de lis. En un globo terráqueo, la línea rosa, también llamada meridiano longitud, era una línea imaginaria trazada desde el polo norte al polo sur. Había, claro está, un número infinito de líneas rosas, porque desde todo punto del globo se podía trazar una línea que conectara los dos polos. Pero para los primeros navegantes la cuestión era saber cuál de aquellas líneas había que denominar línea rosa. Longitud cero, aquella a partir de la que todas las demás longitudes de la Tierra pudieran medirse. En la actualidad esa línea estaba en Greenwich, Inglaterra, pero mucho antes de que en esa localidad se estableciera el primer meridiano, la longitud cero de todo el mundo pasaba directamente por París y atravesaba la iglesia de Saint-Sulpice. El indicador metálico que se veía hoy en un recuerdo al primer meridiano del mundo, y aunque Greenwich le había arrebatado aquel honor en 1888, la línea rosa original aún era visible en la ciudad luz. Así que la leyenda es cierta, le dijo el maestro. Se ha dicho siempre que la clave del priorato estaba debajo del signo de la rosa. Ahora, aún de rodillas en el banco, Silas miraba a su alrededor y escuchaba con atención para asegurarse de que no hubiera nadie. En un momento le pareció oír algo en el balcón del coro. Levantó la vista unos segundos. Nada, estoy solo.
Se puso en pie, miró el altar e hizo 3 genuflexiones antes de dirigirse hacia la izquierda, siguiendo la línea de bronce que en dirección norte le acercaba al obelisco. En aquel mismo momento, en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en Roma, el impacto de las ruedas en la pista de aterrizaje sacó al obispo Arigangosa de su modorra. Me he quedado un poco traspuesto, pensó sorprendido consigo mismo por estar tan relajado. Beneviu a Roma, anunció una voz por megafonía. Arigangosa se incorporó en su asiento, se alisó la sotana y esbozó una extraña sonrisa. Era todo un placer hacer aquel viaje. He estado a la defensiva demasiado tiempo, pero aquella noche las reglas habían cambiado. Tan solo hacía 5 meses Arigangosa había temido por el futuro de la fe. Ahora, como por voluntad del Altísimo, la solución se había presentado sola. Intervención divina. Si en París todo salía según lo previsto, Arirangosa estaría en posesión de algo que lo convertiría en el hombre más poderoso de la cristiandad. Sophie llegó casi sin aliento ante los portones de madera de la Salle des Etats, el espacio que albergaba la Mona Lisa. Antes de entrar se obligó a fijarse en el pasillo, a unos 20 metros más allá, donde el cuerpo sin vida de su abuelo aún estaba iluminado por la luz de un foco. El remordimiento que la invadió fue intenso y repentino, una tristeza profunda combinada con un sentimiento de culpabilidad. Había intentado ponerse en contacto con ella tantas veces en los últimos 10 años y Sophie siempre se había mostrado inflexible, dejando sus cartas y sus paquetes sin abrir en un cajón e ignorando sus deseos de reunirse con ella. Me mintió, tenía espantosos secretos. ¿Qué iba a hacer yo? Así lo había mantenido al margen de su vida, totalmente. Ahora su abuelo estaba muerto y le hablaba desde la tumba, la Mona Lisa. Se acercó a las enormes puertas que se abrieron como una boca. Sophie se quedó un instante quieta en el umbral, escrutando aquella gran sala rectangular, que también estaba bañada de luz rojiza. La Salle des Etats era una de las pocas estancias que acababan en un cul-de-sac y la única que se abría en medio de la gran galería. Aquellas puertas, sus únicas vías de acceso, estaban frente a un Botticelli de casi 5 metros que recibía al visitante. Debajo, centrado en el suelo, un inmenso diván octogonal dispuesto para la contemplación sosegada de las obras de arte y para el descanso de las piernas de miles de visitantes que venían a admirar la pieza más valiosa del Louvre. Sin embargo, ya antes de entrar, Sophie se dio cuenta de que le faltaba algo, una linterna de rayos ultravioletas. Volvió a mirar al final del pasillo, a su abuelo que en la distancia seguía rodeado de dispositivos electrónicos. Si hubiera escrito algo en aquella sala, era casi seguro que lo habría hecho con tinta invisible. Aspiró hondo y se dirigió a toda prisa hasta la bien iluminada escena del crimen. Incapaz de mirar a su abuelo, se concentró exclusivamente en los instrumentos de la policía científica. Encontró una pequeña linterna de rayos ultravioletas, se la metió en el bolsillo del suéter y salió corriendo en dirección a la Salle des Etats. Cuando estaba a punto de entrar, oyó el ruido de unos pasos amortiguados que provenían del interior de la sala. Hay alguien ahí. Una silueta emergió de repente de entre las sombras y Sophie retrocedió asustada. Por fin. El susurro impaciente de Landon cortó el aire y su figura intuida se plantó frente a ella. El alivio de Sophie fue solo momentáneo. Robert, te he dicho que salieras de aquí. Sí, Fache. ¿Dónde estabas? He ido a buscar una linterna de ultravioletas, murmuró enseñándosela. Si mi abuelo me ha dejado algún mensaje. Sophie, escúchame. Landon contuvo la respiración y le clavó los ojos azules. Las letras PS significan algo más para ti, cualquier otra cosa. Por miedo a que sus voces resonaran en el pasillo, lo arrastró al interior de las salas de Ed y cerró con cuidado los 2 enormes portones. Ya te lo he dicho, las iniciales corresponden a Princess Sophie. Ya lo sé, pero ¿la has visto en algún otro sitio? ¿Usó tu abuelo alguna vez esas iniciales de algún otro modo, como monograma o en su papel de carta o en algún objeto personal? Aquella pregunta la desconcertó. ¿Cómo podía saber algo así? Pues sí, Sofía había visto aquellas 2 letras en otra ocasión, en una especie de monograma. Fue el día anterior a su 9º cumpleaños. Estaba recorriendo toda la casa para ver si encontraba algún regalo escondido. Ya entonces no soportaba que le mantuvieran las cosas en secreto.
¿Qué me habrá comprado Gramper este año? Se preguntaba mientras revisaba en armarios y en cajones. ¿Me habrá traído la muñeca que quiero? ¿Dónde la habrá escondido? Como no encontró nada en toda la casa, Sophie reunió el valor para meterse en el dormitorio de su abuelo. Tenía prohibido entrar, pero él estaba abajo durmiendo en el sofá. Miraré rapidito y miré. De puntillas sobre el suelo de tarima que crujía a la mínima, llegó hasta el armario, buscó en los estantes, detrás de la ropa, nada. Luego miró debajo de la cama y tampoco encontró lo que buscaba. Se fue hasta el escritorio y empezó a abrir los cajones y a revisar su contenido uno por uno. Tiene que haber algo para mí. Llegó al último, llegó al último sin encontrar ni rastro de la muñeca. Desanimada, lo abrió y retiró una ropa negra que no la había visto ponerse nunca. Ya estaba a punto de cerrarlo cuando se fijó en algo dorado que había al fondo. Parecía como la cadena de un reloj de bolsillo, pero ella sabía que él lo llevaba de pulsera. Se le aceleraron los latidos del corazón al imaginar qué debía ser. Un collar. Sophie sacó la cadena con cuidado. Para su sorpresa vio que de la cadena colgaba una llave de oro brillante y maciza. Fascinada la levantó. No se parecía a ninguna otra. Casi todas las llaves que había visto eran planas y con los dientes muy marcados, pero esta tenía la base triangular con hendiduras por todas partes. El cuerpo grande y dorado tenía forma de cruz, pero no de cruz normal, porque tenía los dos brazos del mismo tamaño, como un signo de suma. Grabado en medio de la cruz había un extraño símbolo, dos letras entrelazadas sobre el dibujo de una flor, PS. Susurró arrugando la frente mientras leía. ¿Qué será eso? Sophie llamó a su abuelo desde la puerta. Asustada, se giró en redondo y la llave se le cayó al suelo con un golpe seco. Miró hacia abajo, demasiado asustada para enfrentarse a la mirada de su abuelo. Estaba buscando mi regalo de cumpleaños, dijo ladeando la cabeza, consciente de haber traicionado su confianza. Durante lo que le pareció una eternidad, se quedó en silencio en el umbral, sin moverse. Al final, expulsó muy despacio el aire de un suspiro. Recoge la llave. Ella le obedeció. Su abuelo entró en el dormitorio. Sophie, tienes que aprender a respetar la intimidad de los demás. Con ternura se arrodilló a su lado y le quitó la llave. Esta llave es muy especial si la hubieras perdido. La voz pausada de su abuelo aún le hacía sentirse peor. Lo siento, gran pez, de verdad, creí que era un collar para mi cumpleaños. Él la miró fijamente durante unos segundos. Te lo repetiré una vez más, Sophie, porque es importante. Debes aprender a respetar la intimidad de los demás. Sí, Gramper. Ya hablaremos de todo esto en otro momento. Ahora hay que ir a cortar las malas hierbas del jardín. Sophie se apresuró a hacer sus tareas. A la mañana siguiente no recibió ningún regalo de cumpleaños de su abuelo. Después de lo que había hecho, no lo esperaba, pero él ni siquiera la felicitó en todo el día. Triste, cuando se hizo de noche se fue a dormir, pero cuando se estaba metiendo en la cama descubrió que sobre la almohada había una tarjeta en la que había dibujado un sencillo acertijo. Aún antes de resolverlo, Sophie ya había vuelto a sonreír. Ya sé qué es, su abuelo ya le había hecho lo mismo el día de Navidad, la búsqueda del tesoro. Decidida, se aplicó con el acertijo hasta que lo resolvió. La solución le llevó a otra parte de la casa, donde encontró otra tarjeta con otro acertijo. También lo resolvió y salió corriendo en busca de la siguiente tarjeta. Así siguió recorriendo como una loca toda la casa, de pista en pista, hasta que por fin encontró la que la llevó de vuelta a su dormitorio. Sophie subió la escalera como una flecha, se metió en su cuarto y se detuvo. En medio había una bicicleta roja y reluciente con un lazo atado al manillar. Sophie dio un gritito de alegría. Ya sé que habías pedido una muñeca, le dijo su abuelo, sonriéndole desde un rincón, pero me pareció que esto te gustaría más. Al día siguiente su abuelo le enseñó a montar, sin apartarse de su lado, en el camino que había frente a la casa. En un momento se metió sin querer en el césped y perdió el equilibrio. Los dos cayeron sobre la hierba, rodando y riendo. Gran pet, le dijo, abrazándolo. Siento mucho lo de la llave. Ya lo sé, tesoro, te perdono. No sé estar enfadado contigo. Los abuelos y las nietas siempre se perdonan. Sophie sabía que no debía preguntárselo, pero no pudo evitarlo. ¿Qué es lo que abre? Nunca he visto una llave como esa. Era muy bonita. Su abuelo se quedó largo rato en silencio y ella se dio cuenta de que no sabía cómo responder. Gran Pep nunca miente. Abre una caja, dijo al fin.
donde guardo muchos secretos. Odio los secretos, protestó Sophie. Ya lo sé, pero estos son secretos importantes y algún día aprenderás a valorarlos tanto como yo. Vi unas letras en la llave y una flor. Sí, es mi flor preferida. Se llama flor de lis. En el jardín hay algunas. Son las blancas, también se llaman lirios. Ah, sí, ya sé cuáles son. También son mis preferidas. Bueno, entonces hacemos un trato. Arqueó mucho las cejas, como hacía siempre que estaba a punto de retarla. Si me guardas el secreto de la llave y no vuelves a hablar nunca más de ella, ni a mí ni a nadie, algún día te la regalaré. Sophie no se lo podía creer. ¿En serio? Te lo prometo. Cuando llegue el momento, la llave será tuya. Lleva tu nombre grabado. Sophie protestó. No, mi nombre no. Ponía PS y yo no me llamo PS. Su abuelo bajó la voz y miró como para asegurarse de que no les oía a nadie. Está bien, Sophie. La verdad es que PS es un código. Son tus iniciales secretas. Abrió mucho los ojos. ¿Tengo iniciales secretas? Sí, claro. Las nietas siempre tienen unas iniciales secretas que solo conocen sus abuelos. PS le pasó la mano por la cabeza. Princesa Sophie. Yo no soy una princesa, para mí sí. A partir de ese día no volvieron a hablar de ella y ella pasó a ser la princesa Sophie. En la ceste Sophie seguía en silencio, resistiendo como podía el agudo zarpazo de la pérdida. Las iniciales, susurró Landon, que la miraba extrañado. ¿Las ha visto? Sophie notó que la voz de su abuelo le susurraba desde los pasillos del museo. No hables nunca de la llave, Sophie, ni conmigo ni con nadie. Sabía que al no perdonarlo le había fallado una vez y no estaba segura de volver a traicionar la confianza que había depositado en ella. PS, buscar a Robert Landon. Su abuelo quería que Landon le ayudara. Asintió. Sí, las vi una vez, cuando era pequeña. ¿Dónde? Sophie vaciló. En una cosa que era muy importante para él. Landon le clavó la mirada. Sophie, esto también es muy importante. ¿Podrías decirme si esas iniciales aparecían junto a un símbolo, una flor de lis? Pero ¿cómo puedes saber una cosa así? Le dijo asombrada. Landon suspiró y bajó aún más la voz. Estoy bastante seguro de que tu abuelo era miembro de una sociedad secreta, una hermandad muy antigua. Sophie sintió que se le formaba un nudo en el estómago. A ella también le cabían pocas dudas. Durante aquellos 10 años, había intentado olvidar el incidente que para ella había supuesto la confirmación de aquel terrible hecho. Había presenciado algo impensable, imperdonable. La flor de lis, prosiguió Landon, combinada con las iniciales PS, es la divisa oficial de la hermandad, su escudo de armas, su emblema. ¿Cómo sabes tú eso? Sophie rezaba para que Landon no le dijera que él también era miembro de aquella sociedad. He escrito algo sobre ese grupo, dijo con la voz temblorosa de emoción. Estoy especializado en la investigación de los símbolos de las sociedades secretas. Se llaman a sí mismo Prier de Sion, Priorato de Sion. Tienen su sede aquí en Francia y atraen a influyentes miembros de toda Europa. De hecho, son una de las sociedades secretas en activo más antiguas del mundo. Sophie nunca había oído hablar de ella. Ahora Landon le hablaba atropelladamente. Entre los miembros de la sociedad se cuentan algunos de los individuos más cultivados de la historia, hombres como Botticelli, Isaac Newton o Victor Hugo. Ah, y Leonardo da Vinci, añadió con énfasis académico. Sophie le miró. Leonardo pertenecía a una sociedad secreta. Leonardo da Vinci presidió el priorato entre 1510 y 1519 en calidad de gran maestre de la hermandad, lo que tal vez ayude a explicar la pasión que sentía tu abuelo por su obra. Los dos comparten un vínculo fraternal histórico y todo encaja perfectamente con su fascinación por la iconografía de la diosa, el paganismo, las deidades femeninas y su desprecio por la Iglesia. La creencia en la divinidad femenina está muy bien documentada a lo largo de la historia del priorato. ¿Me estás diciendo que este grupo es un culto pagano que venera a la diosa? Más que un culto, el culto, pero lo más importante es que son conocidos por ser los guardianes de un antiguo secreto, un secreto que les hizo inmensamente poderosos. A pesar de la total convicción que adivinaba en los ojos de Landon, la primera reacción de Sophie fue de absoluta incredulidad. ¿Un secreto culto pagano?
dirigido por Leonardo da Vinci, todo aquello le parecía absurdo y, sin embargo, aún negándose a creerlo, su mente retrocedió 10 años, hasta la noche en que había sorprendido por error a su vuelo y había presenciado lo que seguía sin aceptar. Tal vez aquello explicara